y poco a poco uno va conociendo la palabra, va experimentando el testimonio transformador de la palabra y se da cuenta como que el llamado es en serio, que no es entrar en una actividad social ni recreativa, sino que el privilegio del llamado es que somos ministros del reino de Dios, somos embajadores del Dios Todopoderoso aquí en la tierra y como tales debemos comportarnos, aprender lo que es el modo de vivir de un hombre y de una mujer de Dios renacido de nuevo. Entonces uno trata de compartir la vida de Jesús, la doctrina apostólica, el mensaje profético y irlo compartiendo en la medida que uno lo va viviendo y se le va revelando en la vida de uno, ya no solamente en palabras, sino en hechos. Y lo que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver con eso. Es un principio que nosotros como creyentes debemos no desechar, sino cuando llega, abrir nuestro brazo, nuestro corazón al Señor para que nos ayude, porque nadie quiere el proceso. A usted lo ponen a elegir entre todas las cosas y era como yo le decía a un hermano de la iglesia, que yo le ponía varias cosas y él cogía la mejor. Y yo, pero coge la más pequeña para que podamos la mejor entregársela a alguien que realmente la merece. Pero esa es la elección de nosotros. Pero Dios, conociendo nuestro corazón, entonces permite algunos procesos, algunas situaciones que se nos escapan del control humano. Y la única finalidad del Señor no es herirnos, no es de ponernos en vergüenza, sino es prepararnos para el camino y para la vida final que todos vamos a llegar un día delante de su presencia, equiparlo y que nosotros podamos poder ser testimonio de la palabra de Dios, testimonio viviente, que tu estilo de vida sea la que predique para que la gente vea que sí hay cambios, que hay transformaciones, que aún la gente conociendo los problemas que tenemos, por encima de ellos nosotros podemos darle la gloria a Dios y ser un ejemplo en nuestras comunidades, donde la mayoría de personas sabe de nuestras situaciones y sabe la manera en que hemos sido transformados hasta el día del Señor. Entonces, hay una generación que conoce a Dios en el templo, en la palabra, en el mensaje, en las promesas, y es correcto, porque en el templo vamos a edificarnos, vamos a fortalecer nuestras relaciones con Dios y con los hermanos. Pero ¿qué pasa? Que esa misma generación que se lleva la palabra, el espíritu de la palabra a su hogar, se da cuenta que no es lo mismo, que allí tú vas a vivir la realidad. Y quiere como evitar, al ver un mensaje tan bonito, tan bien predicado y una unción fresca, y venir con la realidad, como que hay un contraste, que el problema sobrepasa esa paz, ese gozo que tú trajiste del templo. Entonces ahí hay una dicotomía en ese sentido. Nosotros hemos criado una generación que conoce a Dios, que ve a Dios en las promesas, no en el proceso de la vida. Porque nadie quiere proceso, ni nadie llama proceso. La gente quiere vivir en la espuma, en la altura. Pero yo digo que hay que tener los brazos extendidos hacia el cielo y los pies en la tierra, porque todavía estamos aquí, en la tierra. Y en la tierra que suceden muchas cosas que son competencia a nuestra espiritualidad. Así que la persona va a la iglesia los domingos o el día de la semana que toca el servicio, escucha sobre la promesa, regresa a casa al proceso y cuando te encuentra en el proceso dice, Dios no está aquí. Porque es totalmente distinto la traducción de la espiritualidad de la palabra a la realidad que vivimos, al problema que tenemos de frente con nuestros cónyuges, con nuestros hijos,
con nuestros padres, con nuestros familiares, con el vecino, que es donde se revela la realidad de nuestra vida y donde debe ser aplicada la espiritualidad o el consejo que hemos recibido en la iglesia. Pero hay un proceso, hay una metamorfosis que sufre el creyente de lo espiritual a la aplicación, y ahí que muchas veces nos trastornamos un poco. Yo diría que Dios está más en el proceso y también está en la promesa, porque el proceso es como la realidad terrenal, la traducción que el Señor hace o la aplicación que el Señor permite para que nosotros aprendamos la espiritualidad del mensaje, para que entendamos el contenido de la paz, del gozo, para que sepamos la manera en que debemos ser sabios, prudentes, sensatos, para que entendamos el proceso del perdón, que es un don divino, para que la definición verdadera del amor sea traducida en nuestro diario vivir, podamos conocer, entender el amor de Dios y el amor que nosotros debemos aplicar en nuestras relaciones relacionales. Por ejemplo, Isaías 43:2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasa por los ríos, no te negarán. Cuando pase por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. La promesa que Dios nos hace a través de su palabra es que Él va a estar con nosotros en el proceso. Y el aprendizaje viene cuando entendemos eso. No es que no nos va a suceder, porque es algo que los nuevos creyentes y nosotros los que tenemos algunos días sufrimos cuando nos comportamos de la manera que la Biblia nos dice, cuando somos obedientes a la palabra, cuando nos sometemos a los principios básicos de la iglesia, cuando tratamos de ser un buen cónyuge, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen cristiano. Entonces se nos voltea el mundo y no entendemos esa parte. Porque si yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, viviendo en consonancia con la palabra de Dios, el mundo se me voltea, como parecería como que yo no soy creyente, como que no es a Dios que estoy buscando. Y si esa parte no la entendemos, entonces el camino se nos hace más estrecho y más largo, porque la promesa es que va a estar con nosotros. La promesa es que cuando estemos en el proceso del desierto, de la anegación, Él va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar a pasar el abismo. Él nos va a ayudar a entender esa revelación que recibimos en la palabra cuando la estudiamos, cuando oramos, cuando recibimos el consejo en la iglesia o la inspiración del Espíritu Santo y venimos anonadados. Venimos que no queremos despertar de ese sueño maravilloso que recibimos cuando la palabra de Dios toca nuestro espíritu y nuestro corazón. Dios conoce y sabe la forma como nosotros vamos a entender y vamos a aprender en este camino. Y por eso permite esas situaciones. Hay una revelación de su gloria que solo viene en la frustración y en la perturbación de la vida. Porque si esas cosas no pasan, no vamos a crear dependencia de Dios, no vamos a intimar más profundamente con el Señor, no vamos a creer de que ese Dios invisible, ese Dios que habita en la eternidad, se hace posible y visible en el corazón de un pecador como yo o como tú. ¿Cómo puede habitar la santidad de un Dios omnipresente, omnipotente, en el corazón de un pecador arrepentido? Son cosas que en nuestra humanidad no la podemos entender, pero sí Él se nos revela y lo hace por amor. También dijo que él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, en nuestras necesidades. Eso es el Salmo 46, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Cuando leemos muchos textos bíblicos, te das cuenta de que la promesa va acompañada por el Señor, porque Dios sí sabe
lo angosto, lo despoblado, lo agreste, que es el camino aquí en la tierra, porque su Hijo lo anduvo. No hay evento, con la excepción de pecar, que Jesús no lo pasara y nos lo dejó como ejemplo a nosotros para en nuestro peregrinar transitar por ello. Entonces es necesario el aprendizaje práctico del Evangelio, lo vivimos día a día. La mayor revelación que tú puedas recibir y de la persona de Jesucristo es que tú pongas en manifiesto o en manifiesta la vida de Jesús en tu diario vivir, que cuando se presentan esas tempestades, esas tormentas en la vida, pequeña o grande, tú puedas responder como lo haría Jesús, en lo simple también, como Él lo hizo, como Él convivió con los discípulos, como Él enfrentó de parte de ellos, que era su círculo íntimo, el fracaso, la traición, la disputa que ellos tenían, aún siendo ellos pastoreados por Jesús. Es decir, que aún Jesús pasó por situaciones que realmente él necesitó ir al monte y orar y pedirle al Padre que lo ayudara en cada tarea que el Padre le asignaba día a día. ¿Qué será nosotros? Que somos su criatura, hechura, que somos adoptados hijos de Dios a través de ese magnífico acto de amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros en la vida cristiana pensamos que todo es de escalón en escalón, de gloria en gloria, y que no vamos a sufrir ninguna pérdida, que no vamos a tener el enemigo de frente para tratar de avasallarnos, de destruirnos, de avergonzarnos. La palabra de Dios dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la puerta es Jesús. Jesús es el que está como estandarte, como escudo, como fortaleza, como el poderoso gigante, defendiéndonos de todos los dardos del enemigo. Pero si Jesús está en nosotros, si decidimos aceptar la vida de Jesús y ponerla por práctica en nuestro diario vivir, siempre una acción va a traer una reacción de parte del enemigo, porque automáticamente usted abre su corazón para recibir la salvación a través de Jesús. Ahí viene un listado de provocaciones, y si nos descuidamos de atropello y de heridas que son causadas por el enemigo, que en determinado momento Dios la permite para que entendamos cuál es el poder restaurador de la palabra del Espíritu Santo, para que en esos momentos en que el mentiolé no nos sana la herida, saber que el Espíritu Santo se revela a nosotros y que el gran sanador que es Cristo Jesús puede sanar las heridas que produce el pecado, los enfrentamientos que tenemos a diario. En el lenguaje literal, estoy presente en el problema y me revelo en el problema. Jesús siempre, si usted lo recibió, si usted da testimonio de él, él siempre va a estar a su lado. Siempre va a estar presente para ayudarnos, hermanos, porque solo no podemos. Por más fortalecido que estemos en la fe, en la salud, en el bienestar de la vida, en el acompañamiento del liderazgo de la iglesia, esto es una función exclusiva de Él. No podemos prescindir de que Jesús nos acompañe en nuestro diario vivir, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es quien nos introduce a la presencia del Padre. Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y el Espíritu Santo es el que nos trae a la verdad y nos revela el señorío de Cristo, y es el que intercede por nosotros con gemido indecible delante de la presencia del Señor, y comienza a producir y a darnos lo que nos conviene. Es decir, que no podemos desligar nuestra vida y nuestra relación diaria y permanente con el Señor, por más hábil que seamos, más dones que tengamos y más oportunidades que hayamos vivido. Nos mostramos fuertes con los hombres, pero los hombres nos abandonan. El que está ahí presente es el Señor. Siempre toma en cuenta eso. Nunca suplante la obra del Espíritu Santo por un amigo, por tu esposa, por tu esposo, por un hijo.
Celebra ese momento, pero con Él. Hay cosas que no podemos aprender sobre Él hasta que no estemos en el proceso. Porque ahí es que realmente usted va a ver la intervención del Señor. Cuando usted esté en ese cuadro crítico de imposibilidades, donde está en juego la vida, donde la salud se está perdiendo y se acerca un momento decisivo en su vida en el cual la fe actúa en consonancia con la promesa que Dios le dio de que iba a estar con usted para sanarlo, para sanar su corazón quebrantado, para levantarlo, para establecerlo. Y entonces es indudablemente imprescindible que Él esté con nosotros. Esa revelación de su gloria que solo la vemos cuando estamos en situaciones críticas, es necesaria para el crecimiento y para el rompimiento de muchísimas prejuicios que tenemos nosotros en la vida cristiana, porque a veces estamos en el camino y un pie está afuera y hacemos conjunciones de la vida de afuera y comparaciones de la vida de afuera con la de adentro. Y si usted entró, permanezca adentro. Afuera usted alumbra, pero adentro usted está en la íntima comunión con el Señor, porque de Él es la vida y la vida eterna. Jehová Sama significa que Él va a estar con nosotros y dentro de nosotros. Él no se puede negar a sí mismo. Y tenemos ejemplos de muchos hombres y mujeres de Dios que transitaron por la tierra y que son testimonio para nosotros. Por ejemplo, está el caso de Job, en Job 42:5, que dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Está hablando de un hombre que era justo, que era piadoso, que era conforme al corazón de Dios, sino Dios permitió esa tragedia en su vida. ¿Para qué? Para que se quitara el velo que él tenía de su propia justicia y conociera al Señor, a ese hombre justo y piadoso. Dios permitió esa situación para que le conozca. También estamos la vida de David y vemos en el Salmo 32 y en el Salmo 51 cuando él es el profeta, habla acerca de su pecado y él es confrontado y vemos cómo él, entre todas las cosas, decide pedirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque aquí no se puede ser indeciso ni blandito, como nosotros decimos. Tenemos que tener una postura radical, firme con respecto al pecado, porque las tentaciones vienen y ahí usted debe sacar a ese hombre, esa mujer de Dios para enfrentar. Las tentaciones no vienen vestidas de macarao, no, vienen dulce, agradable, apetecible, y por eso la gente cae. Y es un trato no de un momento, sino de varios encuentros y circunstancias. Entonces debemos ser radical en cuanto al pecado, rechazarlo de inmediato para no caer en la tentación y el pecado. También vemos a Jesús en Lucas 22:42, dice: Padre, si quieres, te pido que quite de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es un ejemplo. Acuérdense que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios. Sin embargo, en su misión en la tierra, tenía que cumplirse siendo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Dice Hebreos 5, del 8 al 9, aunque era hijo de Dios, dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Eso es el ejemplo máximo que tenemos nosotros en las Escrituras, Jesús. Entonces, usted no puede excluirse del propósito de Dios por no obedecer. Porque en el camino que nos toca transitar aquí en la tierra, hay estaciones que son de paz, de gozo, de regocijo, de sobreabundancia, de recibir los bienes de este mundo, pero hay otras que son fuertes, que son provocadoras de que nosotros nos desviemos, reneguemos del Señor o quedamos ahí en el polvo, sepultados. Ahí hay que levantar el clamor, es el momento de no negar la fe, es el momento de hacer del mundo espiritual y sobrenatural
nuestro acopio y sacar la mano y decir, Señor, levántame. Levántame de esta situación, Señor, porque no puedo, Señor. Entonces ahí se produce un encuentro sobrenatural entre el cielo y la tierra, y usted va a tener esa experiencia que lo va a marcar para el resto de su vida. El estar y encontrarse con el Señor es un punto que nos revela esos misterios del reino de Dios y que nos hace posible que nosotros podamos dar testimonio de Él, de la realidad que es la vida de Jesús manifestada en nosotros aquí en la tierra. Vemos el ministerio de José, cómo José pasó todos esos procesos hasta llegar a la posición de gobernador de Egipto. Y vemos cómo Dios lo usó para luego crear la oportunidad a su nación, a esa nación que estaba levantándose. Pero sin embargo, cuando usted lee la vida de José en el Génesis, se da cuenta que no fue, tuvo un sueño, él tuvo una visión, pero hubo un proceso que él vivió en su vida como hijo de Dios. No estamos exentos nosotros de pasar por problemas. La gente dice que los problemas son del virus, ciertamente son de nosotros los problemas, porque cuando uno muere ahí cesan todos los problemas. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que luchar con situaciones que no son de nuestro agrado, con reacciones aún de lo nuestro, que usted dice, pero fulano, fulana, ¿por qué? Es el enemigo. Es que tenemos un enemigo poderoso que está tratando de invadir el terreno de Dios en la vida tuya y solamente tú le das eso a él. Por eso hay que mantenerse en comunión, hay que estar orando diario, permanente. La palabra de Dios debe estar en nuestra boca, en nuestros corazones. Aun cuando dormimos, nuestro dormir debe estar el sueño de Dios en nosotros para no caer en esa provocación del enemigo. Entonces yo creo que en este tiempo presente, Dios ha permitido tantas cosas preciosas con todos esos acontecimientos que no lo vivimos nosotros, pero lo vivieron nuestros héroes de la fe. Y ellos son un ejemplo, ellos son un estímulo para nosotros para aprender a vivir la vida de la santa palabra de Dios en un mundo como el que vivimos nosotros, de tanto atropello, de tantas violaciones, donde el hombre no tiene el derecho ni siquiera a los principios fundamentales de la vida. Sin embargo, por encima de todo debe prevalecer la ciudadanía del cielo, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra y que un día iremos a morar a la ciudad celestial que el Señor ya preparó para nosotros. Entonces, en esa vida transitoria que vivimos aquí en la tierra, que nos va a dar lugar a pasar la eternidad de Dios, tenemos que aprender a vivir como un verdadero hombre de fe, como una verdadera mujer de fe. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por tropiezo, por provocación, por situaciones difíciles, pero debe tener en la mente que la promesa es que Él va a estar contigo. Cuando pase por el fuego, por las aguas, por el desierto, por la tormenta más impetuosa de tu vida, por la provocación más grande que tú puedas recibir de la persona que tú amas, Él va a estar presente como el ayudador, como el pacificador, como el juez que da la razón a la verdad. Por eso debemos andar en esa verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero hablar algunas palabras, casi terminando, acerca de este tiempo, hermano. Lo bueno de este tiempo es lo malo que se está poniendo, porque ya hemos agotado el recurso de las promesas y de la palabra profética en cumplimiento. Casi todas las cosas se han cumplido delante de nuestros ojos. Somos, diría yo, una de las últimas generaciones, si no de la última generación que va a ver la gloria de Dios aquí en la tierra, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios y tú estás presente en un tiempo apostólico aquí en la tierra, donde tú estás siendo testigo de cosas extraordinarias, grandiosas y sobrenatural. Y yo creo que la iglesia va a ver la gloria de Dios, va a haber manifestaciones sobrenaturales, poderosas. La iglesia va a ver los milagros creativos del Señor en la salud, en la finanza, en la familia, en la vida relacional.
en tu ministerio. Llegó el tiempo de lo sobrenatural, pero debes creer, debes confiar, debes manifestar esa gloria a través de tu vida, de ese pequeño diario vivir que tú tienes, de esa relación en la cual tú afectas a personas con tu testimonio de vida para bien, que no solamente tú abres la Biblia para predicar, sino que tu testimonio de vida le está predicando y están siendo seducidos y conducidos al trono de la gracia de Dios por la vida tuya sin tú abrir tu boca, porque ya Jesús lo hizo en el Calvario, lo hizo en la tumba y lo está haciendo en el cielo, y tú estás siendo empoderado de todo el poder, no de algún poder, sino de todo el poder del reino de Dios aquí en la tierra, y ellos conocerán a Jesús por tu vida. No mire tu precariedad, no mire tu limitación, no mire tu situación que tú la consideras como mediocre, o que tú piensas que no has sido favorecida ni favorecido. El gran favor ya tú lo tienes. Tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores entronado en tu corazón, y la mente tuya no es una mente natural, es la mente de Cristo, que en Él está la plenitud de todo. Tú lo tienes todo, a ti no te hace falta nada, porque el creador, el hacedor, el que ha prometido, el que ha traído la palabra a través de los profetas, está en ti. Solamente debes creerlo, hermano y hermana. Para recibir lo que deseamos, tenemos que rendirnos a Él y entrar y vivir en el gran desafío de la fe. Porque llegó el momento de la fe. Llegó el momento en que la fe no es una sustancia solamente, no es una inspiración, no es una palabra de los cielos. También la fe se está haciendo posible en tu vida, y a través de tu vida tú tienes todo el poder para hablar, para decidir, para transformar por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Y esta es la hora que tú tienes que cerrar los ojos para que los ojos del reino de Dios se abran, la espiritualidad se abra, y tú puedas afectar de manera positiva a todo el que te rodea, y que la gente vea que Dios está contigo. Te voy a decir algo, porque en lo natural no podemos hacer nada. En lo natural no lo vemos. En lo natural no lo podemos tocar a Él. Tiene que ser en lo espiritual, porque el hombre espiritual discierne todas las cosas, en cambio el natural no. Y hemos vivido una vida natural todo el tiempo, hablando de otros y no de nosotros, de la obra que Dios ha hecho en nosotros, que es una obra grande, poderosa. Aleluya. Y yo creo que es el tiempo de la iglesia, de tu iglesia y de tú como persona, para que te atrevas a creer, para que te atrevas a confiar, y para que te atrevas a esperar en Dios, que lo mejor está por venir. El Señor te dice en esta hora, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti y para los que aman al Señor. Que el shalom de Jehová esté contigo, que haya entendido tu razón aquí en la tierra, que tú eres de paso, tú estás caminando de un extremo a otro bajo la conducencia del Señor, y tus rastros son huellas aquí en la tierra, pero no son tuyas, son las del Señor Jesús, porque para eso Él te llamó a esta hora, para cuando la gente no crea en nada, pueda creer por la transformación que ha hecho en tu vida, y ahí va a conocer a Dios y va a tener a Dios a su alcance. Tú eres un instrumento, una vasija de Dios. Tú tienes el mayor valor. El tesoro más precioso aquí en la tierra lo tienes tú. Él te da ese valor a ti. Tú eres la niña de sus ojos. El nombre tuyo está esculpido en la mano del Señor. Y eso no es historia, eso es vida, y vida abundante. Yo te bendigo en esta hora y pido que el Señor se te revele, no solamente en las promesas, sino en los procesos que tú estás pasando en este momento, porque con su ayuda tú vas a salir hacia adelante y vas a cantar el himno de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Aleluya, amén, gloria a Dios.